puede sentarse. Aleluya. Si usted va a tomar notas, el tema de esta tarde se llama Dios y su propósito para el 2023. Así se llama el tema. Dios y su propósito, o sea, el propósito de Él, para este año 2023, para el 2023. También yo le puse un título para la publicación de mañana. Pueden ponerle cualquiera de los dos, bien sea el tema o el título. Yo le puse de título La revelación de Cristo en mí. Repita conmigo, la revelación de Cristo en mí. Vuélvalo a repetir, diga, la revelación de Cristo en mí. Si le ponen ese nombre a la predicación para mañana, yo quiero que resalten el en, la revelación de Cristo en mí, en usted. Debe haber una revelación de Cristo en nosotros, hermanos, no a nosotros. Esto no se trata de que nosotros sepamos de Cristo, de su historia, de su nacimiento, de su ministerio terrenal, de que, hermanos, de que sepamos fechas, de que sepamos teología, de que hablen de Él. No se trata de eso. Es algo más glorioso, más tremendo, más extraordinario. Es la revelación de Cristo en mí. Usted no sabe cuánto estoy orando para que usted, mi hermano, entienda esto. Porque si lo entiendes, muchísimas cosas van a cambiar. Todo, hermano, todo lo feo, escúcheme bien, hermano, todo lo feo, todo lo doloroso, lo vergonzoso que nosotros pasemos o que hayamos pasado, se evita cuando Cristo está en nosotros. Cuando Cristo es revelado en cada uno de nosotros. Cuando Cristo es formado en cada uno de nosotros. Todas esas cosas, hermanos, tristes, dolorosas, vergonzosas, porque no lo podemos negar, que hay cosas que nos avergüenzan, que causan tristeza y dolor, que trae dolor no solamente a nosotros mismos, sino a mucha gente que nos ama, que nos aprecia, que nos quiere. Se evitaría, o sea, no sucedería si Cristo realmente es formado en nosotros o si Cristo es revelado a nosotros, que es lo mismo. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Todo el tema va a girar alrededor de estos versículos, toda la enseñanza. Comencemos, hermanos, abriendo a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, si usted no trae Biblia, mírala ahí en la pantalla. Romanos capítulo 8. Va a entender entonces el tema. Tema es Dios y su propósito para el 2023. Dios y su propósito para el 2023. ¿Cuál será el propósito de Dios para el 2023? El mismo que será para el 2024, el mismo que será para el 2025, el mismo que fue para el 2022, el mismo que fue para el 2023. El día que lo entendamos eso, hermanos. Wow. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creo que todos los que estamos acá y la humanidad entera, todos hemos sido llamados conforme al propósito de Dios.
Versículo 29 nos dice el propósito. Verso 29 dice: porque a los que antes conoció, a usted y a mí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿cómo? Para que seamos hechos como teólogos, graduados de algún instituto o alguna universidad cristiana, líderes de una célula, un pastor o pastora, un evangelista o un profeta, para que seamos eso, dice ahí, hermanos, o para que seamos hechos como. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces para usted y para mí? Ahí lo dice, ¿verdad? Que seamos conformados, amén, para que fuésemos hechos conformes. Conformes quiere decir iguales a la imagen de su Hijo. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Como su Hijo, como Cristo, como el Señor. Él no espera nada de nosotros que no sea eso, ni nos pone cargas pesadísimas que no podamos llevar, sino que lo que Él quiere y Él hace, cuando entendamos cómo es que Él lo tiene que hacer, que seamos, hermanos, conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Téngalo por seguro, mis hermanos queridos. Yo tengo 2 hijos, una hija y un hijo y una hija. Y estoy totalmente seguro que ellos son exactamente igual a mí. Obviamente en la apariencia no, lo físico no, pero si le hacen un examen de ADN, ellos saldrán con el 99.99% de las mismas características mías. O sea, ellos son iguales a mí. Y así es como el Señor, hermano, hace con sus hijos. Mis hijos no tuvieron que esforzarse para tener el mismo ADN mío. No, yo se los transmití a ellos. De la misma manera, hermanos, nosotros, cuando nos rendimos y nos sometemos al Señor, el Señor, hermanos, nos transmite su misma naturaleza. Y entonces lo que toca es ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo cada día a esa misma imagen, a esa misma semejanza. Por eso es que yo digo, hermanos, que se evitarían las cosas vergonzosas, las cosas dolorosas, las cosas feas que nos han pasado, que nunca más nos vuelvan a pasar. Que no haya, hermano, un sufrimiento por causa de algo malo que hicimos o que nos hicieron. Si Cristo crece en nosotros, eso nunca va a suceder. Todo lo que a usted le ha pasado, hermano, le ha pasado, y a mí también, por la necesidad de que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a leer otro versículo más. El libro de Lucas capítulo 24. Lucas 24. Capítulo 24 del libro de Lucas. Versículo 25. Dice así: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, ojo con eso, hermanos. Entonces les fueron abiertos los ojos, pero ellos no estaban ciegos. Entonces, ¿cuáles ojos se les abrieron? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces, versículo 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Cuánta necesidad tenemos de que el Señor nos abra las escrituras a nosotros y nos demos cuenta que ellas hablan de Cristo, que ellas nos hablan a nosotros es del Señor? Y entonces, cuando nosotros comenzamos a entender las escrituras, lo que las escrituras hablan del Señor, lo que dicen de Él, entonces el siguiente paso que vendrá será la revelación de Cristo en nosotros. La revelación de Cristo en nosotros. Nosotros pensamos que lo que necesitamos es una revelación de la Biblia. Dios me está dando revelación, dicen algunos. ¿Revelación de qué? ¿De la Biblia? La Biblia nos habla a nosotros de Cristo. La Escritura nos habla a nosotros de Jesús. Es verdad que necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento o nos abra las Escrituras para que veamos qué realmente es lo que ellas hablan de Cristo. Pero también necesitamos la verdadera revelación de Cristo en nosotros. Esto es tarea para que comiencen a orar, hermanos. Para que ustedes comiencen a orar. Vamos a leer otro pasaje más de la Escritura. Lean conmigo Gálatas capítulo 1. Vamos al libro de Gálatas capítulo 1. Versículo 15. Verso 15. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Ven, hermanos? Cuando le agradó, cuando llegó el momento, cuando el Padre decidió, entonces dice Pablo, pero cuando le agradó, o sea, cuando el Padre decidió, ese Padre que me apartó desde el vientre de mi madre no es diferente con usted y conmigo. Dice Pablo, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Dígale al Señor, cierra tus ojos y dígale: Señor, yo quiero que tú reveles a Cristo en mí. No es nada más la revelación o, hermanos, la iluminación de las Escrituras. ¿Ven que las Escrituras nos hablan de algo? ¿Nos hablan de Cristo? Usted puede, hermano, ver las Escrituras, entender y decir: wow, yo no había visto esto en la Biblia, yo no había visto esto otro. Es posible que en este mismo momento usted esté diciendo: uy, yo nunca había visto este versículo, yo nunca lo había visto como lo estoy viendo hoy. Ok, se le está abriendo la Escritura, como le pasó a aquellos hombres que leímos en Lucas 24, que el Señor, hermanos, iba con ellos. Ellos iban, eran dos discípulos. De repente Jesús resucitado se les para a la par y comienza a caminar con ellos y les va hablando de la Escritura, les va diciendo todo lo que las Escrituras decían de él en Moisés, en los salmos, en los profetas, etcétera. Y el corazón de ellos comenzó a arder dentro de ellos, comenzaron a sentir algo muy bonito. Y de repente, hermanos, se le abrieron los ojos y por un momento, por un instante, ellos vieron al Señor, pero se les desapareció.
Yo creo que eso, hermanos, a muchos les ha pasado. De repente el Señor nos comienza a abrir las escrituras, comenzamos a entender y vemos un versículo, vemos un pasaje, comenzamos a darnos cuenta que la Biblia nos habla de Cristo, que la escritura nos habla del Señor Jesucristo. Y comenzamos a sentir algo muy bonito, a experimentar algo dentro de nosotros. Pero de repente se nos desaparece. Ya no lo vemos más. ¿Por qué, hermanos? Porque a Él no lo tenemos que ver fuera de nosotros, sino que lo tenemos que ver dentro de nosotros, dentro de usted, dentro de mí. Y entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Llegó un día en que Pablo comienza a conocer a Cristo dentro de él. Él comienza a experimentar a Cristo dentro de él, a vivir a Cristo dentro de él. Y dice que cuando eso sucedió, él no tuvo que preguntarle a nadie nada. El Padre no nos va a revelar a nosotros doctrinas, hermanos. Esto no se trata de saber teología o de saber una doctrina. Esto se trata de conocer a una persona viva llamada Cristo y conocerla en nuestro corazón. Y entonces cuando esto comienza, hermano, a usted a verlo y a entenderlo, entonces el paso que le va a seguir a usted es decirle: Señor, yo quiero que tú reveles a Cristo en mí. Y es ahí cuando tu carga es quitada, cuando tu pecado comienza a ser quitado, cuando ya no habrá más vergüenza, cuando ya no habrá más llanto ni más dolor, cuando ya no habrá más sufrimiento, porque Cristo está siendo revelado dentro de ti. Vamos a ver otro pasaje más de la Biblia, por eso el título se llama La revelación de Cristo en mí. Vamos a ver también aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, hasta que Cristo sea revelado en ustedes de nuevo, hasta que vuelvan a experimentar a Cristo en el corazón, como la vida, como la paz, como la santidad, como la pureza. Estoy orando, dice Pablo, estoy gimiendo, estoy con muchos dolores. No sé si me van a creer, hermano, pero esa es mi oración por ustedes. Tal vez usted piensa que lo que usted necesita es recuperar algo que perdió, que lo que usted necesita, hermano, es un trabajo más bueno que el que tiene. Tal vez usted está pensando en eso y eso es lo que usted le está pidiendo al Señor. Pero mi hermano, lo que nosotros necesitamos es que Cristo vuelva a ser formado o sea formado en nosotros. Si Pablo fuera el pastor de nosotros y aquí estuviera, nos estaría diciendo: hijitos, estoy sufriendo dolores de parto por ustedes, para que Cristo nazca y crezca en ustedes. Porque ellos se habían comenzado a desviar. Comenzaron, hermanos, a practicar una especie de religión, como sucede hoy en la mayoría de casos. Practicando esto, un rito, una ceremonia, comiendo un pan, bebiendo un vino. Pero, hermanos queridos, sin que haya una transformación, y consecuentemente al no haber una transformación verdadera a esa imagen y semejanza de Cristo, entonces, hermanos, comienzan los problemas y las situaciones
en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Porque es algo que va a salir dentro de nosotros si Cristo no es formado. Otro pasaje más, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así: y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, o sea, a ustedes. Él me constituyó a mí. De verdad, hermanos, de verdad que yo soy pastor porque Dios me llamó, porque Él me constituyó. Yo no me puse solo, ni tampoco me ungió un apóstol para que yo fuera. No, Dios me escogió, Dios me llamó. Y el propósito de Él es para perfeccionarlos a ustedes, para usarme como un instrumento en sus manos, para que ustedes sean perfeccionados, pero también a ustedes se los escogió. Y el deseo del Señor es que usted sea un instrumento también para que por medio suyo Él pueda hacer esa obra con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. Y ahí es cuando comienza el reino de Dios a crecer. Dice que los constituyó a fin, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos nosotros debemos llegar a la unidad de la fe. O sea que todos nosotros debemos de creer igual. Todos nosotros debemos de creer igual, de ver lo mismo, de estar escuchando lo mismo, hermanos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón o varona perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y entonces aquí estamos viendo, hermanos, el propósito para este año 2023 para ti. Que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto. Por eso le decía que es la meta para este año, la meta de Dios. Yo no sé si usted tiene sus metas, pero como consejo, preocúpese usted por la meta de Dios y verá como todas las demás cosas vendrán por añadidura. Preocúpese para que Dios pueda cumplir en ti su meta de llevarnos, de hacerte crecer y crecer a la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ok. Miremos cómo es un hombre en quien Cristo ha sido revelado. Es como Cristo. Esta, hermanos queridos, esta debe ser la meta, tu meta para este nuevo año. Yo no sé si usted tenía o tiene alguna meta. ¿Cuántos tienen alguna meta para este año? Casi todo el mundo hace metas, ¿verdad? Para el año nuevo. Este año me propongo adelgazar. ¿Cuántos ya se propondrían adelgazar? Voy a bajar de peso. Este año yo me pongo de meta que voy a orar más, que me voy a consagrar más. Tenemos metas. Me propongo que este año seré mejor papá, seré mejor mamá, seré mejor esposo, seré mejor esposa, seré mejor amigo, seré mejor hermano. Y nos hacemos metas, hermanos. Nos hacemos metas. Metas, hermanos, que termina el año
Y algunos terminamos más gordos de como empezamos. No lo pudimos lograr. Y nos estamos preocupando por las metas personales. ¿Por qué no nos preocupamos por la meta de Dios, hermanos? Miren que yo descansé ya, hermano. Yo digo, no, yo no quiero ponerme metas, cargas yo mismo, obligaciones que a medio año ya no las voy a poder cumplir. Ni siquiera me he puesto la meta de orar más este año. No, hermano. No es mi meta orar más ni orar menos. Mi meta es que Cristo sea revelado a mí. Mi meta es la meta del Señor. Que Él haga conmigo y en mí lo que Él quiere hacer. Revelar a su Hijo en mí. Esa es mi única preocupación. Esa es mi oración. Eso oré este día, este primer día del año. Anoche yo no salí, mi esposa y yo nos quedamos en casa. A las 11 de la noche yo me fui a mi oficina, como siempre lo he venido haciendo algunos años, a orar. Cuando llegó la medianoche, cuando llegó el año nuevo, ahí estaba orando. Y oré como 1 hora y resto de este día. Y mi oración a Dios fue esta: Señor, revela a Cristo en mí. Señor, no tengo metas, no quiero metas. Mi meta es tu meta. Yo quiero tu meta en mí, que tú cumplas en mí tu propósito, tu deseo, Señor. Si la iglesia, todos los hermanos, todos los hijos de Dios, todos los jóvenes y los viejos, los niños, los ancianos, lo hiciéramos, yo creo que Dios se gozaría y Él podría comenzar a hacer lo que hizo con Pablo: revelar a su Hijo en él. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Tal vez usted ni entiende lo que yo estoy diciendo, porque estamos acostumbrados a que nos hablen de metas personales, que nos hablen de alcanzar un proyecto. La meta mía este año es levantar un negocio. La meta mía este año es levantar una iglesia muy grande. La meta mía es levantar, tener muchas células, etcétera. Son metas que muchas veces nos ponemos. Mi meta es llegar a ser el mejor esposo. Mi meta es llegar a ser la mejor esposa. Pero ¿por qué no esta? No es que en esta se conjugan todas las demás. En esta meta se reúnen todas las demás. Y usted va a comenzar a experimentar algo muy maravilloso en tu diario vivir, cuando Cristo comienza a ser revelado en ti. Pedí que me le pusieran al título para la publicación de mañana el en que resalte, que me lo pongan en mayúscula. Tómenlo ustedes hoy, por favor: la revelación de Cristo en mí, no la revelación de Cristo a mí. No es que, hermano, no es que tengamos más información de Él, hermano. No es solamente que se nos abran las escrituras. Usted vio lo que pasó con aquellos discípulos. El Señor les abría las escrituras y ellos iban, hermano, ellos iban con el corazón ardiendo, oyendo lo que el Señor les estaba hablando de las escrituras, y les decía: mire, esto que dice acá lo dice de mí. Cuando habla del tabernáculo, habla de mí. Cuando habla del cordero aquel, habla de mí. Cuando habla de la Pascua, habla de mí. Cuando habla de los panes de esto, habla de mí. Y ellos comenzaron a ver eso y decían: wow, estamos entendiendo la Biblia, estamos entendiendo la escritura. Pero no estaban dándose cuenta que ahí estaba el Señor. No lo estaban viendo a Él. Y entonces no es la revelación de lo que las escrituras nos dicen de Cristo solamente necesario, sí, que usted las entienda. Yo he escuchado a muchísimas personas decir: es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Yo leo la Biblia y no la entiendo, entonces me da pereza leerla porque no entiendo nada. Posiblemente aquí hay un montón así, hermanos, que dicen: yo no la entiendo. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, ven que necesitamos que el Señor nos abra las escrituras y que comencemos a darnos cuenta que ellas nos hablan de Cristo. Y de repente comenzamos a entenderlo y nos dice: uy, qué lindo este versículo que me encontré. Uy, qué lindo esto que me encontré acá. Nunca lo había visto. Yo no había visto esto. Pero, hermanos, esa es las escrituras. El Señor abriéndonos las escrituras para que veamos lo que dicen de Él.
Pero la revelación de Cristo en nosotros es muy diferente. Es otra cosa, hermanos. Es la revelación de alguien. Permítame usar el término, aunque Él no es persona. Es la revelación de una persona en nosotros. Comenzamos a ver a alguien. Cuando usted ve a alguien, se termina tu búsqueda. Se termina tu desesperación, porque usted está viendo a alguien y ese alguien lo va a guiar a toda verdad, y ese alguien lo va a guiar por el camino correcto, y ese alguien lo va a hacer a usted cada día mejor. ¿Quieren eso, sí o no, hermanos? Que esta sea la meta suya entonces. Que diga usted, esta es mi meta. ¿O tienes otras metas y estás muy preocupado por otras metas? ¿Cómo me veo? ¿Estás preocupada usted, hermana? Son las que más se preocupan a veces por la figura, ¿verdad? Por la apariencia. ¿Está preocupada usted, hermana? Uy, sí, definitivamente este año tengo que meterme al gimnasio. Sí, definitivamente tengo que hacer ejercicio, tengo que levantarme más temprano, tengo que bajar de peso, tengo que adelgazar. ¿Y qué? Me acuerdo lo que le decía Pablo a Timoteo con respecto a eso. Le decía a Timoteo, ejercítate para la piedad. O sea, ejercítate para conocerlo a Él, para que Él sea tu todo. ¿Por qué? Porque los ejercicios corporales, no se enojen conmigo, hermano, por favor. Pablo decía, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Para poco. Dice, pero la piedad para todo. Y entonces Pablo dice, ejercítate para la piedad. O sea, ejercítate en conocerlo a Él. Ejercicios espirituales. Voy a tener más tiempo para pedirle a Él. Voy a someterme más a Él. Voy a rendirme más a Él. Qué lindo, hermano, que Dios revele a Cristo en el esposo y en la esposa, en el papá y en los hijos, en el patrón. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener un patrón mejor? Bueno, hermanos, comencemos orando a Dios para que Dios haga esa obra con tu patrón o con tu patrona. Señor, haz esta obra con mi esposo, pero también conmigo, ¿verdad? Porque siempre estamos deseando que el otro sea el bueno y yo no. No, hermano, que usted diga, Señor, revela a Cristo en mí, también en mi esposa o en mi esposo, pero también en mí, Señor. Y si todos comenzamos a hacer esto, llega un momento en que usted va a comenzar a experimentar esa obra de Cristo en tu corazón. Vas a comenzar a experimentar a Cristo. Y se terminó el vicio, y se terminó el guaro, y se terminó la droga, y se terminó el adulterio, y se terminó la mentira, y se terminó el robo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Cristo es formado en nosotros, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. No es de raro que algunos anden de goma hoy acá, con una resaca me perdonan el término, del carajo. Y usted dice que es hijo de Dios. Seguro que sí es hijo, pero sin ningún tipo de formación de Cristo en ti. Ven, muchos hoy amanecieron, hermanos, con una culpabilidad terrible en su corazón, porque la celebración que hicieron, hermanos, no fue como si Cristo estuviera en ellos. ¿Se imagina usted a Cristo, hermanos, recibiendo el año? Ahí, hermanos, con un montón de cervezas y con un montón de tragos. ¿Se lo imagina? No. Bueno, ese cuando es formado en nosotros, hermanos, nos dice, no, yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Yo no deseo esto. Y así con todo aquello que nosotros le hemos llamado pecado o que le hemos llamado las obras de la carne. ¿Cómo nosotros podemos alcanzarlo o lograrlo, hermanos? Esta meta de Dios, que Dios lo cumpla en nosotros. Ojo, apunten esto porque esta es la parte más importante de la enseñanza de hoy. ¿Cómo podemos alcanzarlo? ¿Cómo podemos, hermanos, experimentar la revelación de Cristo en mí? ¿Cómo podemos nosotros experimentar la formación de Cristo en nosotros? Que usted y yo seamos cada vez más semejantes a Él, más semejantes a su Hijo, para que lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 sea real en nosotros. Que no solamente sea la escritura,
Que no solamente esté escrito ahí, sino que sea mi realidad, que sea nuestra realidad. A los que conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que no solamente lo leamos ahí y digamos, hermanos, el Señor nos escogió para que seamos conformados a la imagen de su Hijo, pero pasa 1 año y 2 años y 3 años, hermanos, y en vez de ir avanzando, somos como el cangrejo, vamos para atrás. El primer año estuvo bien, el segundo un poquito bien y el tercero, hermano, no sé si han visto eso, lo digo por también, hermanos, en mi propia realidad. Debería de ser uno cada año mejor, pero resulta que pasan los años, porque cuando usted estaba recién convertido, usted era temeroso de Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que están acá, usted, hermano, no salía de la iglesia, usted todos los días oraba, usted hacía su devocional, usted leía la escritura, usted no quería pecar, usted se guardaba, se cuidaba, andaba en el camino del Señor, pero poco a poco, hermanos, en vez de ir avanzando más y más y más, hoy, hermano, estás llorando las consecuencias de tu pecado. Estamos llorando las consecuencias de la carnalidad. Estamos sufriendo, hermanos, las consecuencias de nuestra vida sin consagración. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos entendido lo que realmente el evangelio debe ser. Entonces, ¿cómo nosotros podemos alcanzarlo o lograrlo? Que Cristo se ha revelado en mí. Apúntenlo, hermanos, y que esta sea la meta suya. Que esta sea tu meta este año, que es la meta de Dios, por supuesto. Lo logramos cuando nos matriculamos en la escuela de Cristo. A lo mejor algunos de ustedes tienen como meta, este año voy a estudiar, voy a estudiar una nueva carrera. ¿Habrá alguien así, hermanos? Un día de estos vi la noticia de una señora de 95, 93 años, hermanos, estudiando, tiene 93 años y está estudiando, sacando una carrera. Ya ella era profesional, hermano, requete pensionada, como 2 veces pensionada ya con 93 años, imagínense, hermanos. Y está estudiando para sacar otra carrera. Y se matriculó en la universidad y ahí va, avanzando. A lo mejor algunos de ustedes tienen como meta eso. Quiero estudiar, quiero sacar una carrera, otra carrera. Y no es que esté mal. No. Pero ¿por qué no nos matriculamos hoy? Que hoy usted diga, me matriculo porque me matriculo en la escuela de Cristo. Hay una escuela que Cristo tiene. Cristo tiene una escuela. Y el maestro es Él. Él es el que enseña. Hace unos días atrás, yo decidí matricularme en esa escuela. Y yo le dije, Señor, yo quiero aprender de ti. Porque Él dijo, aprendan de mí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y entonces yo digo, sí, Señor, yo quiero aprender. Ok, matricúlate. Y entonces estoy metido en esa escuela. Ahí estoy aprendiendo, Él me está enseñando. Él está haciendo una obra en mi corazón. La enseñanza que Él da no es una enseñanza didáctica, no es una enseñanza pedagógica, es una enseñanza de transformación. Él nos comienza a enseñar a ser como Él. Él nos hace como Él. Cuando estamos metidos en esta escuela, vienen disciplinas, claro que vienen disciplinas, vienen tratos de Dios con nosotros, con nuestro corazón. Y hay momentos duros del trato de Dios, pero es Él, hermano, quitando cosas de nosotros, humillándonos en cosas, porque todos somos orgullosos, altivos, presumidos, jactanciosos, vanagloriosos. Pero comienza el Señor, hermano, a enseñarnos a ser como Él, mansos y humildes de corazón, y entonces hallaremos descanso para vuestras almas. ¿Cuántos de ustedes quieren, hermano, la revelación de Cristo en ustedes? Entonces dígale al Señor, Señor, hoy yo me matriculo. Salga usted de este lugar diciendo, estoy matriculado en la escuela de Cristo.
me matriculo en esa escuela. Él va a ser mi maestro. ¿No lo han visto en la Biblia? Que le llamaban maestro. A él le llamaban maestro. Y él va a ser tu maestro. No un maestro que te va a enseñar doctrinas, sino un maestro que te va a hacer como él es. Ok. Entonces, hermanos, así es como lo logramos. ¿Cómo podemos alcanzarlo? Matricúlate en la escuela de Cristo, donde Él es el maestro. Aleluya. En Mateo capítulo 11, vamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice, Mateo 11, 25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Tienes que hacerte como un niño, porque a los niños es a los que Él puede enseñar. Miren, hermanos, en la vida natural el ser más fácil de enseñar es un niño. Porque como ellos no saben nada, ellos están listos para aprender. Ellos quieren aprender. Ellos quieren, hermanos, aprender cosas. Por eso, bienaventurados los niños que tienen un papá y una mamá santos, puros, rectos. Pero el Señor, hermanos, no puede enseñarnos a nosotros si no nos hacemos como un niño. Porque generalmente, hermanos, en lo natural, cuando ya nosotros somos grandes, nos hacemos tercos y lo sabemos todo. Yo no necesito que me digan nada, ya yo lo sé, ya yo lo sé, dicen, ya yo lo sé, o lo decimos nosotros. Y entonces dice aquí el Señor: Padre, gracias porque tú le has revelado estas cosas a los pequeñitos, a los niños. Claro, hermano, estaba hablando de los 12 que andaban con ellos, que ellos decidieron, hermanos, que ellos se metieron en la escuela donde el maestro era Cristo. Y entonces ellos estaban aprendiendo de Cristo. Ellos estaban aprendiendo a Cristo. Ese mismo Cristo que andaba por fuera enseñándoles a ellos es el mismo, hermano, que el Padre quiere revelar en nosotros. Yo no quiero, hermano, que piensen mal de mí, ni que me juzguen, ni que me condenen. Pero yo no estoy tan preocupado por una venida futura del Señor en las nubes. Yo no estoy tan preocupado, hermano. ¿Por qué? Porque Él ha venido ya a mi corazón. Yo creo que Él ha venido a tu corazón, ¿sí o no? Entonces, hermano, usted tiene al maestro en usted. Ahora déjelo que le enseñe. Deje que Él te enseñe. Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todo esto, hermanos, se trata de Dios. Si el Señor no nos revela al Hijo, no lo podemos conocer. Cuando Jesús anduvo en la tierra, no toda la gente, hermanos, muchos lo vieron, muchos lo tocaron, muchos experimentaron un milagro de Él, pero no se dieron cuenta que ese era Cristo. No, el Padre no le pudo revelar que ese era Cristo solamente a los pequeñitos. A los pequeñitos, Pedro, Juan, Mateo, no sé, los otros apóstoles, los 12 o los 11, porque Judas no aprendió nada. Y les reveló, ellos se dieron cuenta que ese era el Hijo. Que ese era el Hijo de Dios, porque el Padre se los comenzó a revelar. Pero el problema de ellos es que era una revelación afuera de ellos. Y usted y yo, hermanos, tenemos un privilegio hoy. Esta misma revelación que el Padre le dio a estos 12 es la misma revelación que el Padre le dio a Pablo internamente. Que dijo Pablo: cuando le plació a Dios revelar a Cristo en mí, un día le plació al Padre revelar a Cristo a esos hombres, pero afuera. Y hoy es más glorioso, más extraordinario, porque el mismo Padre que estaba revelándoles a Cristo a estos hombres es el que quiere, aleluya, revelar a Cristo en ti. Él quiere revelar a
Cristo en ti. Él quiere que usted lo conozca, que usted lo experimente, que usted lo disfrute en ti. Aleluya. Pero generalmente, hermanos, a las escuelas van los niños. Y aquí es donde tiene que comenzar usted, hermano, a bajar la cabeza. Porque si nosotros pensamos que esto se trata de saber mucho, que esto se trata, hermano, de saber un discipulado, que esto se trata, hermano, de saber teología. Y entonces algunos exhiben sus títulos teológicos, sus títulos de teologías, doctorado en esto, doctorado en lo otro. Y entonces a esos no se les puede enseñar, a eso nunca va a ser revelado. El Padre nunca, Jesús va a decir: Padre, gracias porque escondiste esto de los sabios. Hermano, esos sabios de naturaleza, esos sabios con una naturaleza humana, con una sabiduría humana, a esos Dios no se les puede revelar. Quiero volver a decirles algo: esto no se trata de saber doctrina, esto no se trata de practicar, valga la redundancia, práctica, tradiciones, rudimentos, sacramentos. No se trata de eso, iglesia amada. Esto se trata de algo más glorioso, de conocer a una persona que se llama Cristo, el Hijo de Dios. De eso es que trata esto. Tal vez algunos de ustedes estaban preocupados: es que yo no sé nada de la Biblia, me gustaría meterme a un seminario, a un instituto, a una universidad. Sí, hay universidades, hermanos, que dan becas. Hay universidades cristianas que dan becas. Pero eso no se trata, hermanos, de saber teología. ¿Saben qué es teología, hermanos? ¿Saben qué es teología? El estudio de Dios. Usted sabe, hermanos, cómo se sentirá Dios cuando ve a un hombre estudiándolo a Él. Estoy estudiando a Dios. No se trata de estudiar a Dios. Quiero que lo volvamos a leer, hermanos, el pasaje. Versículo 25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Estaba hablando de los sabios y entendidos de este mundo. Estaba hablando realmente de los fariseos, que sabían mucho de la Biblia. Ellos se sabían, hermanos, la Biblia. Habían sido circuncidados al 8º día. Eran, hermanos, de la secta de los fariseos o del grupo de los fariseos. Ellos sabían de todo eso. Y de eso es que Jesús está hablando. De eso es que el Señor está dándole: Padre, gracias porque escondiste esto de ellos, porque muchas personas creen que esto se trata de saber de la Biblia, hermanos. La vida no está en la Biblia. La solución, hermanos, no está en la Escritura. La solución está en aquel de quien las Escrituras nos hablan. Y ellas nos hablan es de Cristo. En Él está la respuesta. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz, Él es el pan que descendió del cielo. Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Cristo, nuestro Señor. Gracias, Padre, dijo el Señor. Y en el versículo 26 dice: sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué es lo que le agrada al Padre? Revelar a Cristo. El Padre está interesado en revelar a Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que usted lo conozca, que lo conozca en usted. ¿Cómo se llama el tema? La revelación de Cristo en mí. ¿Sí saben qué es revelación, verdad, hermanos? La revelación es como correr un velo y comenzar a ver adentro. ¿Dónde vamos a ver a Cristo? Dentro de nosotros. Si usted me dice: no entiendo. Sí, te entiendo. Yo tampoco entendía, pero decidí creer y hacerme como un niño.
¿Usted cree que los niños entienden todo lo que usted les dice? No, pero son niños. Y ellos están humillados aprendiendo. Y ahí están. Y de repente usted les dice algo y ellos se quedan así, como viendo para el cielo, porque no entendieron. Pero ahí están creyendo en usted, creyendo en lo que usted les está diciendo, creyendo que lo que usted les está diciendo es la verdad, creyendo que lo que usted les está hablando es cierto. Y entonces, mi hermano, tal vez usted no me está entendiendo. Tal vez usted fue formado dentro de un evangelio, hermanos, de prácticas. Haga esto, haga lo otro, haga acá, haga allá. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el apóstol Pablo, usted no se va a encontrar en ninguna de las cartas que el apóstol Pablo escribió, que son 14, a Pablo diciendo: Señor, en tu nombre eché fuera demonios? Nunca usted va a encontrar eso. Señor, en tu nombre yo hice esto. Señor, en tu nombre yo levanté iglesias. En tu nombre yo... Usted nunca va a encontrar a Pablo diciendo eso. Nunca, nunca, nunca. Él nunca dijo eso. Pero hay gente que lo dice. Y entonces, hermanos, ¿saben qué decía Pablo? Pablo decía: pero no yo, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Cristo en mí es el que hace las cosas. Cristo en mí. Claro, un día él tuvo una revelación de Cristo en él. Un día él se hizo como un niño y entonces Dios le pudo comenzar a enseñar. Un día Pablo se metió a la escuela de Cristo. Tony, ¿quiere meterse a la escuela de Cristo? Ser el alumno más avanzado. ¿Cuántos quieren meterse en esa escuela, hermanos? Matricúlese hoy. Todo el culto de hoy, hermanos, es para decirles eso. Que usted salga de acá diciendo: me matriculé. La meta mía para este año es sacar una carrera. Pero no es una carrera universitaria, sino es una carrera espiritual. Mi meta es aprender a Cristo. Mi meta es que Cristo me enseñe a ser como Él. La semana antepasada yo les decía, hermanos, capítulo 12 del libro de los Hebreos, dice que Dios al que ama lo disciplina y lo azota, ¿verdad? Dice eso. Y dice que el propósito de esa disciplina y esos azotes de Dios es para que nosotros seamos partícipes de su santidad, o sea, para hacernos como Él. Y les conté, hermanos, que mi mamá me robé unos huevos y que mi mamá me mandó a devolverlos, porque no eran, me los robé, me los encontré en el campo y me los llevé para la casa y mi mamá me dijo: esos huevos no son de nosotros, hágame el favor y los va a devolver a la señora, a la vecina. Qué vergüenza, tuve que irlos a devolver, hermano. Señora, mire, es que aquí les traigo estos huevos y quiero que me perdone porque yo me los había robado. Qué vergüenza. Y cuando llegué a la casa, hermanos, cuando llegué a la casa, mi mamá estaba con una mano detrás así. Y ya yo sabía lo que había en esa mano. Y me dice: entre. No, mami, no quiero. Entre. Y entré. Y aquella mano apareció con una faja en su mano. Y me pegó como 3 fajazos bien ricos por las nalgas. ¿Y saben qué, hermanos? Nunca volví a robar. Me enseñó a ser como ella. Mi mamá no robaba, hacía otras cosas, pero nunca robó. Y me enseñó a mí a no ser ladrón. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que vamos a aprender en la escuela de Cristo. Él nos va a enseñar a ser como Él. Él nos va a comenzar a transformar a través de la disciplina, a través de la corrección, a través del azote. Si ustedes, hermanos, piensan
que en el momento yo dije, Señor, gracias por mi mamá, tengo la mamá más especial. No, hermano, no. Durante un tiempo me caía mal mi mamá, en serio, me caía mal. Yo la veía y decía, que esa vieja que mal me cae. Perdonen, pero de verdad yo decía eso cuando tenía, no sé, como 10, 12 años, que estaba uno rebeldísimo, hermano, malcriadísimo. Pero hoy, bueno, hace años, comencé a venerarla y a decir gracias, Señor, por mi mamá, porque la cárcel está llena de ladrones y muchos de esos ladrones, hermanos, hasta mataron para robar. Gracias a Dios nunca fui a la cárcel desde ese día. Y cuando usted se mete a la escuela de Cristo, hermanos, cuando usted se matricula en esta escuela, así es como el Señor nos enseña a nosotros. Nos enseña a ser cada día como Él. Lo que mi mamá hizo, hermanos, con esa disciplina, fue hacerme parecido a ella en ese aspecto. Lástima que no me voló garrote para que no tomara licor y para que no fumara droga y otras cochinadas más que practiqué en mi vida. Seguramente no lo hubiera hecho tampoco. Pero por lo menos, hermanos, nunca robé ni robo. No robo. Usted puede dejar cualquier cosa a la par mía, se la guardo y se la devuelvo cuando hay que devolverla. Pero jamás voy a robar. Mis hermanos queridos, el apóstol Pablo se metió a esa escuela y comenzó a aprender a Cristo. Y esta escuela es para usted y esta escuela es para mí. Y el Padre va a decir gracias, Señor. O Cristo va a decir gracias, Padre, porque escondiste esto de los sabios y de los poderosos, o de los sabios y entendidos de este mundo, de esos hermanos que creen que esto consiste en saber mucho. Y entonces entran en debates. Yo no sé si a alguno de ustedes les gusta andar peleando por la Biblia, que yo creo en esto, que yo creo en lo otro, y que la Biblia dice acá y que la Biblia dice allá, y nos peleamos y nos agarramos por la Biblia, hermanos. Usted no sabe, yo tengo un título de teología. Yo me gradué en el instituto tal y en la universidad tal. Y comenzamos, hermanos, a manifestar el orgullo y la presunción y la jactancia de un estudio. A esos Jesús les llama sabios y entendidos. Padre, escondiste esto de ellos. Mi hermano, usted se sienta a escuchar a un montón de esos sabios y entendidos. Y lo que hacen es dejarlo, hermano, más confundido, más perdido que el chiquito de la Llorona, dicen por ahí. Porque a ellos, hermanos, a ellos no se les va a revelar Cristo. Porque el Padre no va a revelar a Cristo en ellos. Tenemos que hacernos como un niño. Señor, yo quiero aprender de ti. Yo quiero que me enseñes a ser como tú, Señor. Enséñame, Señor. Por favor, Señor, enséñame. Quiero aprender. Y usted se sienta como está sentadito ahora. Ciertamente estás escuchando mi voz y me estás viendo a mí. Pero estoy seguro que Dios es el que está hablándole. Porque nosotros, hermanos, somos instrumentos del Señor. Y les decía, hermano, que Pablo nunca anduvo diciendo yo hice acá, yo hice allá. Pablo lo que decía era, Cristo lo hace a través de mí, no yo, la gracia de Dios en mí. Y así debemos de ser todos. Que no andemos diciendo yo hice, yo hago. Yo echo fuera demonios, yo sano enfermos, yo hago acá, yo hago allá. El Señor les dirá en aquel día, yo a ustedes no los conozco, porque el Señor, hermano, no nos abrirá las puertas eternas a nosotros, porque nosotros hagamos cosas utilizándolo a Él. El problema es que hay mucha gente que agarran a Dios para utilizarlo para su beneficio, para usar a Dios para sus caprichos y para su vanagloria. Esto no se trata de eso, hermano. Y esos, ciertamente, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios, yo en tu nombre hice esto. El Señor les dirá, yo no los conozco a ustedes. Pero Pablo decía, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Hermano, cuando Cristo es revelado en tu corazón, Él es el que va a hacer las cosas a través de usted, en usted y a través de usted. ¿No quiere eso? Eso lo aprenderás en la escuela de Cristo. Decía Pablo, todo lo he llenado del evangelio, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Bástate mi gracia, le decía el Padre a Jesús.
Creo que este martes vamos a hacer un programa en el Facebook y vamos a hablar de lo que es la gracia, entendiendo la gracia. ¿Sabe usted que la gracia no es una palabra para definirla? La gracia, hermano, no lo podemos definir como una palabra que le buscamos una explicación. Que algunos dicen, la mano, la gracia de Dios es favor inmerecido. Que la gracia de Dios es esto, que la gracia de Dios es lo otro. No, no, no. La gracia de Dios es Cristo en nosotros. La gracia de Dios es Cristo en ustedes, Cristo en ustedes, Cristo en mí. Enseñándonos. ¿Quieren verlo? Vamos al libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículo 11. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos ¿qué? ¿A qué nos enseña esta gracia que es Cristo? Esta gracia que se ha revelado a todos los hombres. Dice que esta gracia nos enseña. Y entonces cuando usted se matricula, tu maestro se llamará gracia. Cuando usted se matricula en esta escuela, tu maestro se llama gracia, o sea, Cristo. Cuando todos nosotros entendamos que la Biblia no habla de un montón de temas, que habla de Cristo. ¿Se acuerdan Lucas 24 cuando les dije que el Señor les comenzó a abrir las escrituras y enseñándoles que ellas hablaban de Él? Entonces la gracia no es una cosa y Jesucristo es otra cosa y Dios es otra cosa y el Espíritu Santo es otra cosa y comenzamos a hacer un enredo, hermano, porque pensamos que estamos para definir cosas, para definir nombres, para definir palabras de la Biblia. Y esto no, Dios no está ni nunca nos enseñará a definir palabras, a aprender palabras o cosas. El Padre lo que va a hacer es esto que dice acá, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. ¿Dónde se manifestó esta gracia? Ahí en usted, hermano. La gracia de Dios está en usted. La gracia de Dios ha venido a usted, hermano, y ha venido a enseñarte. ¿Y qué es lo que nos enseña? Mire lo que dice ahí. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvarlos, enseñándonos, número uno. Dice, enseñándonos a que renunciando a la impiedad. Ella nos enseña, Cristo nos enseña a renunciar. ¿Sabe lo que es renunciar? Alejarme, separarme, irme, rechazar aquello, resistir aquello, contradecir aquello. Y entonces la gracia nos enseña a contradecir la impiedad, a ir en contra de la impiedad. Y si saben que es impiedad, ¿verdad, hermanos? Todo lo malo que hacemos, todo lo feo que hemos hecho y que hacemos. Y entonces esa gracia nos comienza a enseñar a renunciar a la impiedad. ¿Y a qué más, hermanos? ¿Y a los deseos qué? Y a los deseos mundanos, esas ganas de estar haciendo lo malo, esas ganas de estar pecando, esas ganas de estar viendo pornografía, esas ganas de tomar guaro, esas ganas, hermano, de pelear, esas ganas de gritar, de hablar mal de la gente, esas ganas de odiar, esas ganas de traicionar, esas ganas, hermano, ese deseo, ese alborotamiento que hay en los hombres. Ella nos enseña a renunciar a eso. Que renunciando a los deseos mundanos, dice, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. O sea, que vivamos como Cristo. Si yo le digo que esa enseñanza no es teórica, tal vez usted no me entiende, porque nosotros que hemos crecido aprendiendo, siendo enseñados en base a una enseñanza teórica, usando una pizarra, un videobeam, una computadora, etcétera. Pero la enseñanza de él, hermanos, no es apréndate los 10 mandamientos. Apréndate las 5 doctrinas cardinales de la iglesia. No.
La enseñanza que Él nos hace, nos da a nosotros, es a renunciar. Es a sacar de nosotros todo eso que dice, esos deseos mundanos. ¿Qué ganas de pecarle tiene el hombre, hermano? ¿Qué ganas de hacer lo malo? Ven un anuncio de una cerveza y se les abren las boquillas. Ven, hermanos, unos deseos de tomar licor. Unos deseos de irme con aquella o con aquel. Unos deseos de robar, hermanos, de tener una codicia por tener cosas. Unas ganas, hermanos, de tener lo que no tenemos. La Biblia le llama a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Unos deseos de pelear, hermano. Usted no se ha levantado en la mañana con unas ganas de pelear con el esposo o con la esposa. Parece que amaneció con la luna en medio cielo, dice, nos enseña. ¿Cómo no nos vamos a matricular en esta escuela, iglesia linda? ¿Cómo usted no se va a matricular en la escuela para que la gracia que es Cristo te enseñe? Nos enseñe a renunciar. Pero esa gracia, hermanos, es dentro de nosotros. Pero no podemos aprender de esta gracia si no nos hacemos como un niño. No vamos, miren, hermanos, yo digo, ¿qué importa? Uno puede ser lo más malo que haya sido, hermanos, y lo más cochino y depravado de la vida. Pero si nos humillamos y le decimos, Señor, la verdad es que, Señor, de verdad es que son tantos deseos malos que hay en mí, unas ganas de hacer lo malo, unas ganas de pecar, Señor, unas ganas de hacer lo feo. Pero, Señor, no quiero, pero no puedo por mí mismo, Señor. Y entonces nos comienza a enseñar Él. Y entonces, hermanos, Él en nosotros se convierte en el poder para renunciar, o sea, para resistir, para contradecir a lo malo, a esos deseos malos, a esos deseos mundanos. Y de repente, no, es que yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto. Y después llega un punto donde usted dice, es que no puedo hacerlo porque ya no está en mí eso. Llega a ese, hermano, a ese punto la enseñanza de Cristo en que usted ya no puede pecar. Pero no puede pecar porque alguien le dice que no lo haga. Yo me puedo parar y decir a todos ustedes acá, hermano, ya deja de estar peleando con la esposa, ya deja de estar peleando con su esposo, con sus hijos, con sus papás, ya deja de estar viendo pornografía, ya deje de estar tomando licor, ya. Yo eso, para mí es pan comido decirles a ustedes eso, hermanos. Y ese es el evangelio que en muchos lados predican. Pero, hermano, que yo se lo diga y que usted diga, sí, yo no quiero, Señor, perdóname, yo no lo voy a volver a hacer más. Hermano, ya yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es decir, Señor, yo no quiero hacerlo más, perdóname, Señor, perdóname. 3 días después, hermano, otra vez, perdóname, Señor, perdóname. Y entonces cayó hoy, cayó mañana, y cayó pasado, y siguió ahí, hermano. Por eso las personas van a la cárcel, hermano, salen, y 3 días después, o el mismo día que los echan afuera, vuelven a la cárcel. Hermano, porque necesitamos la revelación de Cristo en mí, o la gracia, que no es una doctrina, que no es una palabra, que es alguien, que es Cristo en usted. Se ha manifestado a todos los hombres, así como la primera vez vino, hermanos, a todos los hombres de Israel. Y solo los que se hicieron como un niño fueron los que aprendieron, fueron los que tuvieron la revelación, a los que el Padre les pudo revelar al Hijo.
Pero hermano, ¿qué tal que todos? Mire hermano, si Judas lo hubiera hecho, si Caifás lo hubiera hecho, si Barrabás lo hubiera hecho, si Pilato lo hubiera hecho, si Herodes lo hubiera hecho, si todos ellos hermanos se hubieran hecho como un niño y le hubieran dicho: Señor, yo quiero, Señor, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero que tú me lo reveles. Porque ellos lo oyeron cuando él decía que él era el Hijo. Ellos se dieron cuenta que había nacido en Belén el Hijo de Dios, que una estrella había venido y lo había señalado, que unos reyes de Oriente habían venido. Todos ellos sabían todo eso, pero no se hicieron como un niño para aprender, para que el Padre les revelara que ese niño no era cualquier niño, que ese niño era la gracia que venía a este mundo. Mi hermano querido, aunque usted tal vez no me vaya a creer, esa gracia está en usted. Usted está haciendo lo feo y lo malo porque usted ha resistido a esa gracia, porque usted no se ha matriculado en esa escuela, ha bajado la cabeza y le ha dicho: Señor, enséñame por favor. Por eso es que hacemos lo malo. Con eso comencé la predicación, diciéndole todo lo feo, todo lo malo, todo lo horrible, todo lo vergonzoso, hermanos, que nosotros hacemos. Hermano querido, se evitaría cuando nosotros recibimos y reconocemos. Se lo digo a Jesucristo en tu corazón, cuando el Padre lo revela en tu corazón, o cuando, hermanos, nosotros experimentamos la obra de la gracia en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Tal vez sea muy raro lo que estoy diciendo para algunos. Y este evangelio, porque estamos acostumbrados a que nos digan, hermanos, a que nos prediquen un evangelio de motivaciones. Porque lo que hay un montón, hermanos, de predicadores que no son, hermanos, que no son ni predicadores, son coaching, son motivadores parados en las tarimas. Algunos de ellos, hermanos, son mercaderes del evangelio. Otros, hermanos, son predicadores de la ley. Tienes que hacer, tienes que cambiar, sí, eso dice la ley. Pero el hombre no puede cambiar. Esta obra de cambio la tiene que hacer Cristo en nosotros. Esa obra de cambio la tiene que producir Cristo en nosotros. Señor, enséñame a contradecir la palabra. Más atrás, hermanos, ahí en Tito, el versículo 11, ya voy terminando, hermanos, ya voy a terminar. Yo sé que se hizo tarde, hermanos, pero ya voy a terminar, tranquilo. Dice, por versículo 11 de Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad. Esta palabra renunciando quiere decir también resistiéndola, contradiciéndola. Es un poder en nosotros, es Cristo obrando en nosotros, que diga: yo no quiero hacer eso, yo no quiero. No quiero. No, porque comienza, hermano, a sentir usted una repugnancia, un dolor, y llega el día en que usted dice: es que no puedo hacerlo porque ya esa semilla mala ya no está en mí. ¿No le parece glorioso, hermanos? No es el evangelio que nos predican. Y entonces, hermanos, se imagina esta gracia obrando en el esposo y en la esposa, en el papá y en los hijos. Todos los problemas comienzan ahí. Hijos resentidos con los papás, papás resentidos con los hijos, esposos resentidos con la mujer resentida con el esposo, mujeres resentidas con el novio resentido con la novia, personas resentidas con el patrón, patrones resentidos con los hijos. Todo eso porque, hermanos queridos, la gracia que es Cristo no nos ha sido revelada en nuestro corazón. No hay nadie en este planeta Tierra en quien esta gracia no se haya manifestado. El problema es que no todos nos hemos hecho como niños para que la gracia nos enseñe. ¿Y qué nos enseña? Doctrina, Luis. No, Él no da un discipulado de 5 pasos para esto, 10 pasos para lo otro. No, Él no te va a enseñar eso. Él nos enseña algo más glorioso, más extraordinario: a que seamos como Él.
a que seamos como Él. Esa es mi oración, hermanos, por mí. Esa es mi oración por mis hijos. Esa es mi oración por mi esposa. Esa es mi oración por ustedes. Ojalá que aquí salgan hoy usted, hermano amado, diciendo: Padre, eso quiero que hagas con mi esposa y conmigo. Señor, de verdad, enséñame. Señor, enséñame. La enseñanza de Cristo es transformadora. La gracia se manifestó enseñándonos a renunciar, a resistir, a decir no. Usted ha dicho muchas veces: ya no lo hago más, pero no puedes, porque no es por la gracia que estás haciendo eso. No es la gracia ayudándote, obrando en ti. Pero ya sabes, ¿quién de los que está acá me puede decir a mí que esta gracia no se ha manifestado a usted? ¿Quién de los 7 u 8 millones de judíos que habían en los días que Cristo apareció allá y anduvo, hermanos, podían decir que no lo vieron? Todo el mundo lo escuchó, todo el mundo lo vio. Pero no todo el mundo se hicieron como un niño para que Él les enseñara, para que el Padre les revelara. Hermano querido, lo más glorioso que podemos experimentar es la revelación de Cristo en mí. Es la revelación de Cristo en nosotros. Pero tienes que hacerte como un niño. Tienes que creer que esa gracia que dice ahí Tito, Pablo le dijo: Tito, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. A todos. Enseñándonos a renunciar. Pero uno dice: no quiero. Me gusta esto es lo que yo quiero hacer. Quiero hacer esto, me gusta. Claro, porque lo malo que hacemos es el poder de alguien malo que está también en el hombre. Y que la gracia, Cristo, lo ata, lo quebranta, lo destruye, lo vence. Y ya no me puede dominar más. Y entonces, hermano, verás, tu matrimonio lo vas a recuperar. Tus hijos los van a recuperar. Tu dignidad va a ser levantada. Tu autoestima será levantada. Ya no vas a llorar, porque esta gracia secará tus lágrimas, enjugará tu dolor. Y de aquí en adelante, hermano, día con día solamente verás la gloriosa obra de la gracia de Dios en ti. O sea, de Cristo en ti. Vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de gloria. Se inicia una temporada, hermanos, maravillosa, para que vivamos, hermanos, en este siglo, siglo XXI, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso me queda para enseñárselo la próxima semana, que es sobrio, que es justo y que es piadosamente. Póngase de pie, mi hermano querido.